En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. San Roberto Belarmino, como uno decir unas palabras, este grandísimo santo que hemos tenido los católicos. Y no solamente santo, que es lo más importante, pero además sabio como pocos. No sé si se puede llegar a decir, tal vez sí, por lo menos lo digo yo. Tal vez después de Santo Tomás de Aquino no hemos tenido un santo. Sabios ha habido siempre en la Iglesia Católica, pero que además sean santos. Tal vez después de Santo Tomás de Aquino, no sé, o de San Agustín sin duda, pero en la modernidad, desde Santo Tomás de Aquino para acá, yo creo que nadie ha sido tan sabio como San Roberto Belarmino. Santidad y sabiduría, allí está, por decir así, me disculpen la expresión, el paquete completo, está todo ya. Por otro lado, la providencia quiso que su fiesta coincida con la primera aparición, ¿no? Con la fiesta de la Virgen de Fátima, o la alusión a ella la puso el Papa Pío XII para el 22 de agosto. El Inmaculado Corazón de María es por la Virgen de Fátima. Pero hoy es el aniversario de la primera aparición, el 13 de mayo. Ya le pedimos a nuestro coro que después, más adelante, cante el cántico alusivo. Pero es una linda coincidencia, porque es la última aparición oficialmente reconocida, por lo tanto la última que podamos seguir los católicos. Ya saben que un católico solamente puede seguir las apariciones aprobadas por la Iglesia, y la última fue Fátima. Entonces también es una linda, si se me permite la expresión, coincidencia. Y fuera de ello, volviendo a San Roberto para darles algunas pocas pinceladas, nació en Montepulciano, en Italia, de una familia noble, apellido Belarmino, la familia noble de los Belarmino. Su madre era hija del Papa de la época. No tenía un pequeño tío. Su tío era el Papa Marcelo II. Y su mamá era la hermana, Cintia Cervini. Ya desde muy pequeño, su pureza, un niño con mucha pureza, que ya desde niño dejaba presagiar la santidad que tendría en ese solo deseo agradar a Dios y a las almas. Yo le estoy leyendo algunos conceptos de la historia oficial de la Iglesia, por lo cual tiene muchísimo más valor que cualquier otra vida, porque es la que incluye la Santa Iglesia Católica en el breviario, y el texto oficial avala con su autoridad la Iglesia lo que se está diciendo. Desde niño solo deseaba, literalmente lo dice, agradar a Dios y salvar las almas. Hay niños muy buenos, pero no sé si hay muchos que hay niños que desean solamente eso, y al ser un texto oficial vale toda esa fuerza de la autoridad de la Iglesia para considerar estos pormenores de la vida de él. Se educó en el colegio de la Compañía de Jesús, que dicha congregación tenía en su propia ciudad. Fue alumno, no sé si para la época se decía bachiller, fue alumno de la Compañía de Jesús, cuando la Compañía de Jesús era grande, en el mismo siglo que fue fundada, en el siglo XVI, habitante del siglo XVI. El siglo XVI fue un grandísimo siglo para nosotros los católicos, porque tuvo una enorme cantidad de santos y de santos importantísimos, y si me permiten también la expresión del primer nivel. Él fue habitante, entre comillas, del siglo XVI, aunque ya muere cuando está comenzando el siglo XVII, en los primeros años del 1600. Entonces, alumno de la Compañía de Jesús en su propia ciudad, y a los 18 años, podemos pensar cuando terminó lo que modernamente se llama estudios del bachillerato, no sé, para la época, a los 18 años ya ingresa como seminarista, y también en la Compañía de Jesús, donde había sido formado previamente en su adolescencia. Va al colegio romano, después se le manda para estudiar teología a Florencia, después a Mondovio, después a Padua y después a Lovaina, en Bélgica, esa famosa universidad que hay allí, que en sus buenas épocas dio tanto para el catolicismo, más, sin embargo, Lovaina, en el siglo XX, en toda esta crisis y desastre en que estamos los católicos, deben saberlo, esa universidad debe haber sido todo un baluarte de las ciencias católicas. Para la segunda mitad del siglo XX, podemos decir, y hablemos con el Concilio Vaticano II, por si no lo sabían, se convirtió en un baluarte de la izquierda, la Universidad de Lovaina. ¿Cómo se llama? Me decía hace poco un colombiano que estudió allí en Bélgica, en Lovaina. Tienen un salón dedicado para nuestros grandes, entre comillas, representantes de la izquierda muertos en tantas batallas contra la guerrilla. Ahora tienen un auditorio dedicado a él en Bélgica.
Es muy triste, porque en mi propia ciudad algunos sacerdotes que eran famosos del tercermundismo también estuvieron en Lovaina. Lovaina destruía las almas y destruía los espíritus, actualmente. Pero para la época era todo un símbolo de los estudios profundos del catolicismo, y allí fue a estudiar San Roberto Belarmino. Era muy querido por otro grandísimo santo y sabio de la época, San Carlos Borromeo. Él le solicitaba muchas ayudas en estos estudios profundos teológicos. Y para nuestra época, siglo XXI, destruidos los católicos, como estamos con el Concilio Vaticano II, mañana voy a predicar de temas que tienen que ver también con San Roberto Belarmino, lo habíamos anunciado, pero para nuestra época él escribió todo un tratado sobre el Papa, el tratado famoso de Romano Pontifice, donde tiene muchos extremos, muchos puntos, ¿no? Que sean no extremos en el sentido malo, muchos puntos considerados y que nos sirven para ilustrar y saber entender o intentar entender qué es lo que nos pasa a los católicos. Por supuesto, él enseña como buen teólogo, grandísimo teólogo, insisto, tal vez de Santo Tomás para adelante, hasta el siglo XXI, es otro Santo Tomás de Aquino, San Roberto Belarmino, fue sabio a mano poder. Y él viene a enseñar que un papa en esa función de ser un doctor público, cuando él se muestra como autoridad máxima de los católicos, no puede enseñar el error, no puede enseñar nada contra el dogma, nada contra la moral. Y si mal no recuerdo, en diversos textos que uno ha leído, él es más bien de la opinión que ni siquiera como doctor privado, como persona particular. Para decir, una vez que alguien es elegido papa, por encima de él, Dios pone allí un resguardo que le hace imposible desviarse de la fe católica. Creo, y realmente creo que no me estoy equivocando, y sigue también otros teólogos de la época, Pius, otro teólogo famoso, que ni siquiera en su opinión dice que es fácilmente probable, ahora no me acuerdo en su máxima literalidad, fácilmente probable que inclusive como ut persona particularis, como doctor privado inclusive. Lo que sí sabemos es que nuestro dogma católico, unos siglos después, nos ratificó el hecho de que el Papa, como autoridad, no puede enseñar el error contra el dogma ni contra la moral. Esa es la definición dogmática de la infalibilidad papal, que algunos conceptos más diremos. Fuera de ello, San Roberto toma esos temas y bien que nos enseña y bien que nos ayuda a los pobres habitantes, sacerdotes o no, los pobres, porque estamos en las últimas condiciones, los pobres habitantes del siglo XXI. Hasta para ello, ¿cómo será esa enorme sabiduría de la cual él gozaba? Que les voy a leer otro fragmento chiquito, una traducción de la historia oficial de él. Volvió a Roma, estaba por fuera, donde el Papa Clemente VIII le confió asuntos importantísimos a la Iglesia, con gran provecho de los intereses religiosos. Después, contra su voluntad, fue creado cardenal. Y fue creado cardenal porque, como manifestó abiertamente el mismo pontífice Clemente VIII, escuchen, la Iglesia católica no tenía a la sazón otro que le igualara en sabiduría. El mismo Papa de la época, cuando estaban ambos vivos, decía que en la Santa Iglesia Católica no había otro católico, otro miembro de la Iglesia que tuviera ese nivel de sabiduría. Nadie le igualaba en la época la sabiduría que él poseía. Realmente un caso impresionante. Otro paréntesis, para que sepan datos de la historia y muy curiosos, la Inquisición. Participó en la Inquisición San Roberto Belarmino. Ahí tiene otro santísimo de grandísima santidad, de grandísima sabiduría, que fue parte de la Inquisición. Para que sepan los católicos y no se dejen enredar por esas propagandas anticatólicas que existen al poder mayor. Y no solamente eso, sino que en esa participación, al menos de un juicio en particular que estoy pensando en estos momentos, él intervino, de dos juicios, en uno de los dos máximos casos que se utilizan en contra de la Iglesia Católica. Él participó y tuvo que emitir su dictamen y ver las cosas y analizar en el famoso caso de Giordano Bruno, que es todo un símbolo de la masonería contra la Iglesia Católica, por si no lo sabían, y fue un sacerdote hereje, no sé si llamarlo apóstata,
de la Orden Santo Domingo, que fue juzgado por la Inquisición y condenado, y él intervino en ese juicio. Todo el libre pensamiento moderno, todo el ateísmo, toda la masonería hace un baluarte, y en el mundo entero, si no lo sabían, Giordano Bruno es todo un símbolo de los pensamientos modernos, por supuesto anti-Dios y anticatólicos. Y no queda allí la cosa. También en la Inquisición, San Roberto Belarmino intervino en el juicio de Galileo Galilei. Tal vez son los dos juicios en la modernidad más sacados a colación por los enemigos de la Iglesia Católica. En ambos intervino un santo, San Roberto Belarmino. En fin, podría decirles muchas más. Esto de la Inquisición no está en la vida oficial de él, que estaba dando algunas pinceladas. Solamente otro dato que no lo tomo de aquí, lo canoniza recién el Papa Pío XII. Perdón, yo recién me equivoqué, lo puse en el siglo XVI, es del siglo XVII. Cometí allí un error. No, me vuelvo a rectificar. No cometí ningún error, estoy viendo acá. Es del siglo XVI, me disculpan. Y muere empezado el siglo XVII. Pero fuera de ello, muere en 1621. Déjenme verificar, sí, en 1621. Recién lo canoniza el Papa Pío XI 300 años después. Uno puede preguntarse qué ocurrió, si era tan santo, que era más sabio, ¿por qué recién 300 años después es declarado santo en forma oficial? Alguna vez, y termino con ello, leyendo una vida de un comentario muy interesante, decía que él tenía todos esos escritos en donde defendía también el poder del Papa contra, o en esa oposición que le hacen los gobiernos civiles, escribió también al respecto, que con posterioridad a su muerte, por los mismos textos que dejó escritos, se había hecho y se seguía haciendo enemistad de todos estos gobiernos civiles que cada vez más se fueron poniendo contra la Iglesia Católica. Y por esos conflictos que se van creando alrededor de esos intereses y los ataques que sufre la Iglesia Católica de los gobiernos civiles, las trabas se fueron poniendo para que él no sea canonizado por diferentes motivos o circunstancias de oportunidad, y por eso recién 300 años después se le declara santo. Pero ya cuando llega la canonización, no solamente Pío XI lo declara santo, sino que lo declara doctor de la Iglesia, con lo cual le da un aval a sus textos y enseñanzas en cuanto a la excelencia. Cuando alguien, además de ser santo, es declarado doctor de la Iglesia compromete su autoridad para establecer que la doctrina enseñada por este santo es excelente. Excelente, por eso es doctor. Y por eso ahora, después de estas palabras, lleva el credo. Como los doctores de Iglesia son los máximos defensores de la fe católica, por eso en esta misa, en cuanto terminemos, vamos a rezar todos juntos el credo. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén.